Damos gracias al Señor por un año más que nos permite, ¿verdad? Yo creo que todos traemos un montón de propósitos, ¿verdad? De sueños, de metas que queremos realizar ahora para el 2020. Pero pues sabemos, como dice por ahí, que uno pone y Dios es el que dispone, ¿verdad? Pero si lo ponemos todo, hermanos, conforme a la voluntad del Señor, todo lo que nosotros pidiéramos creyendo al Señor, Él nos lo va a hacer. Hace, dice su palabra. Aleluya. Así que pues con esa actitud, ¿verdad? Con ese buen deseo de querer aprender y de llenarnos este año más de la palabra de Dios, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, que es la clase número 1. 1 del 2020, amén. Yo creo que todos lograron conseguir el libro, ¿verdad? Y el que no lo tiene, no tiene expositor, pues puede buscar allá en su Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, Hechos 1, del capítulo, Hechos capítulo 1, versículo 1 al 8, y ahí del 12 al 14, en ese mismo capítulo. Gloria a Dios. Ya todos estamos listos. Amén. Amén. ¿Qué se me hizo el hermano Francisco? ¿Se fue? Fue a buscar un libro para Ana. Ok. Bueno, dije yo, ya vino el Señor y se nos fue. Bueno, vamos a comenzar entonces. Como tema de hoy tenemos: la obra requiere seguir las instrucciones de Cristo. Vamos a estar haciendo mucho énfasis en este punto, hermanos, porque es solamente así como vamos a ver nosotros, ¿verdad?, los resultados de todo nuestro trabajo para el cual el Señor nos ha mandado. Y para eso vamos a estar ocupando algunos ejemplos para que logremos captar bien esto. Y esto es palabra de verdad, hermanos. Si la ignoramos o la pasamos por alto, ¿verdad?, vamos a estar tirándole, como dicen por ahí, al aire, ¿verdad? Y cuando uno le tira al aire, ¿a qué le pega a uno? A nada, ¿verdad? Amén, así. Así que pues vamos a hacer énfasis, vamos a tratar de aprender lo que la palabra nos dice en esta tarde. Dice el pensamiento central: la obra misionera de la iglesia requiere ser hecha acorde a lo que Cristo enseñó a sus discípulos. Amén. ¿Todos escucharon el pensamiento central? Amén. Amén. Todos estamos ya en la clase, ¿verdad? Dice: la obra misionera de la iglesia requiere ser hecha acorde a lo que Cristo enseñó a sus discípulos. Ahora viene el texto áureo. ¿Cuántos se aprendieron el texto áureo? ¿O cuántos se lo saben ya de memoria? Porque es un texto que siempre cae uno en este pasaje de la Biblia, ¿verdad? Bueno, lo voy a leer yo, así que aguántenme un poquito, ya después que lo lean, si alguien lo quiere decir de memoria, pues va a ser su tiempo. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Amén. ¿Cuántos se lo aprendieron de memoria? ¿O quién lo quiere decir de memoria? ¿Nadie? ¿Hermano Francisco? No se vaya a enojar, hermano Francisco, lo haga usted como referencia. No. Así que bueno, no se vaya a enojar conmigo. Para ir en el examen. Eso sí, ahí se los vamos a pagar todo. Bueno, vamos a leerlo todos juntos. Texto áureo. Dice así: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Amén. Hechos 1:4. Vamos a estar viendo la lectura antifonal, que dijimos que es Hecho 1:1 al 12. De ahí vamos a ver el 13 y el 14. Vamos a poner un poquito de cuidado para poder ir entendiendo bien este pasaje de la Biblia, hermanos. Y dice así el libro de Hechos 1:1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar,
hasta el día en que fue recibido arriba, después de haberle dado mandamiento con el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, nombraba Pedro y Jacobo, Juan Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Gloria sea al Señor. Tenemos como objetivo, hay 3 objetivos en los cuales vamos a hacer, ¿verdad?, de nuestra clase. Dice: comprender la importancia de las instrucciones de Cristo para la obra misionera. Número 2 dice: asumir una actitud acorde a la necesidad de la obra misionera entre las naciones. Número 3, aplicar los consejos de Cristo a la conducta del misionero cristiano. Amén. Es de estos objetivos es donde se basa nuestra clase. Y el tema dice: la extensión exitosa de la obra misionera exige de nosotros que sigamos las instrucciones que Cristo dejó a sus apóstoles al respecto. Hermanos, todo lo que hemos estado viendo habla, ¿verdad?, acerca de cómo nosotros debemos dirigirnos. No es como nosotros queramos presentar el Evangelio, no es como nosotros creamos que es la mejor manera como se tiene que hacer en estos últimos tiempos, sino todo tiene que ser conforme el Señor nos instruyó a sus discípulos, ¿verdad?, como ahora nos instruye a nosotros. Y a manera de introducción, hermanos, habla ahí acerca de cuando Moisés estaba construyendo, ¿verdad?, el tabernáculo en el desierto. Las instrucciones que Dios le dio, que todo tenía que ir conforme al pie de la letra. El Señor dice que puso en unos hombres espíritu de sabiduría, ¿verdad?, para que ellos se encargaran de toda la obra que ahí se iba a hacer. Las medidas tenían que ser exactas, como el Señor les había dicho. Los colores tenían que ser exactos, los colores, ¿verdad? El material que se iba a usar, ¿verdad?, tanto de telas como de oro, como de plata, como de bronce, tenía que ser y tal como el Señor lo había dicho. La forma que llevaban las cortinas, la forma en que iban a hacer los utensilios donde iban a llevar a cabo el sacrificio, tenía que ser como a las medidas exactas. No era nomás como decir vamos a hacer, por decirlo así, el lavacro y vamos a hacer de ese tamaño, no, sino que tenía que ir conforme el Señor le había ordenado a Moisés, ¿verdad? Pero hoy en día, hermano, a veces nosotros, bueno, como hispanos, ¿verdad?, a veces tratamos de hacer las cosas a media. Por ejemplo, en algún momento vamos nosotros a alguna tienda, ¿verdad?, y compramos un equipo, compramos un mueble, ¿verdad?, y empezamos a armarlo a nuestra propia cuenta. Y cuando nos hace falta algo, ¿qué decimos? Vamos a añadirle ¿verdad?, vamos a pegarle esta cosa, aunque no es de ahí, pero vamos a buscarlo para que dé, para evitarnos el trabajo, ¿verdad?, de volverlo a armar, de meterlo en la caja y llevarlo a devolver, ¿verdad? Más sin embargo, hermanos, en la obra del Señor no tenía que ser así, porque ¿qué hubiera pasado si Moisés hubiera dicho:
si le hubiera dicho el que estaba, el arquitecto, le hubiera dicho, Moisés, se nos acabó el oro, ¿qué tal si lo reemplazamos con plata? No hubiera salido igual, ¿verdad? O si le hubiera dicho, nos acabó la plata, ¿qué tal si lo reemplazamos con bronce? No nos alcanza, o sea, y el bronce, ¿qué tal si nos acabó el bronce, lo reemplacemos con madera? No, sino que todo tenía que ser como el Señor lo había mandado. Porque, ¿qué hubiera pasado si algo hubiera salido mal de todas las cosas que el Señor había hecho? ¿Qué hubiera pasado al final cuando Moisés terminó toda la obra? ¿Qué hubiera pasado o qué no hubiera pasado? No hubiera descendido la presencia. Amén, no hubiera descendido la presencia del Señor. Mas sin embargo, como todo fue al pie de la letra, todo causó efecto tal y como el Señor lo había mandado. Esa misma manera, hermanos, es como el Señor les habló a sus discípulos, tal y la manera como ellos tenían que dirigirse, tal y la manera como ellos tenían que enseñar, como ellos tenían, ¿verdad?, que seguir el procedimiento que el Señor les había mandado. De otra manera, a lo mejor el Espíritu Santo de Dios no hubiera caído sobre ellos, ¿verdad? Se le hubiera hecho más difícil, pero ellos también de la misma manera siguieron al pie de la letra lo que el Señor les había mandado. Voy a pedirle a un hermano que lea por favor el Hechos 1 y 2. Gloria al Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Amén. Gracias, hermano. Todos sabemos que el libro de Hechos, ¿verdad?, empieza diciendo, el primer tratado de Lucas, sabemos que ya para ese entonces Lucas ya había hecho el libro de Lucas, que lleva su nombre, ¿verdad?, acerca de la obra de Jesucristo. Y aquí ya el libro de los Hechos ya era otro libro que él estaba haciendo, pero aquí se lo está dedicando a un hombre, ¿verdad?, a un tal Teófilo. Pero la manera como se refiere a él, ¿verdad?, se podría llegar a pensar que este Teófilo no era cualquier personaje, ¿verdad? Era alguien muy importante a los cuales le hablaban con mucho respeto, porque solamente alguien de mucho poder podría referirse de esta manera, como lo estuvimos viendo ayer, ¿verdad?, con nuestro hermano Francisco, cómo uno debe de acercarse a las personas, ¿verdad?, que ejercen algún cargo o algún poder en la vida secular. Y entonces, de esa manera él se refiere. Algunos piensan que Teófilo, algunos piensan que ya era cristiano y que pues esto era para fortalecerle, ¿verdad?, la fe, o para que creyera en Jesucristo. Otros piensan de que pues no conocía a Cristo y ese fue el motivo como Lucas le mandó este libro, para que pues supiera y pudiera entregar su vida a Jesucristo, ¿verdad? Vemos, hermano, que bueno, si no aceptó a Cristo, si no conocía a Cristo, vemos lo importante que era para Lucas que este hombre conociera el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Pues y de esa manera, hermanos, nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo, ¿verdad?, para que pues todo el trabajo, si hay alguien que necesita mucho trabajo para que conozca a Jesucristo, pues tenemos que hacerlo, no tenemos que limitarnos, ¿verdad?, a una sola vez, sino que tenemos que trabajar con esa persona, especialmente cuando sabemos que esa persona, ¿verdad?, puede llegar a ser usado por el poder de Jesucristo, ¿verdad? Y mire todo el trabajo que Lucas estaba haciendo. Entonces dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, aunque sabemos que pues Lucas no fue un testigo ocular de lo que el Señor hizo, sino que él anduvo investigando, ¿verdad?, recabando información para que pues pudiera escribir su primer libro. Y entonces dice el 12, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber mandamientos por el Espíritu Santo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles escogidos. Aquí vemos, hermanos, que cómo él lo presenta a Jesucristo, reconociendo la grandeza, reconociendo quién verdaderamente era Jesucristo, ¿verdad?
él se refiere a eso, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dice, debemos creer en los milagros de Cristo y pedir que sucedan hoy, pero también debemos mostrar interés por las enseñanzas, pues ello constituye la forma de madurar espiritualmente. Hoy en día solamente queremos milagros, ¿verdad? Hoy en día solamente queremos manifestaciones del Espíritu. Hoy en día solo queremos que sucedan cosas en nuestra iglesia, en nuestra vida. Pero hermanos, ese no es el objetivo, ¿verdad? De la iglesia. No debería ser el objetivo de la iglesia, de que muchos caigan, de que otros pues haya manifestaciones, sino también debemos de aceptar las enseñanzas, dejar que Dios nos hable, ¿verdad? Así como estamos hoy en día todos nosotros, escuchando palabras del Señor. Que nuestra fe no esté fundada solamente en las señales, sino que esté fundada verdaderamente en la palabra de nuestro Señor. Gloria a Dios. Dice, la ascensión del Hijo a la diestra del Padre tiene gran valor para los hijos de Dios. Pues desde ese momento Cristo actúa a favor como sumo sacerdote para siempre en el lugar santísimo, ¿verdad? Hermanos, el hecho de que Jesucristo se haya ido y esté al lado de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Nos da a entender esa garantía, nos da a entender, ¿verdad?, de que lo que Jesús dijo es real, porque Él mismo está intercediendo por nosotros, al lado del Padre, ¿verdad? Esa es la razón por la que Jesucristo fue y dijo, Señor, ya cumplí con mi trabajo, Señor, ya hice lo que tenía que hacer. Ahora fue y se sentó a la diestra del Padre para interceder por cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que dar a conocer al mundo entero, ¿verdad? Darle a conocer ese amor, darle a conocer la salvación que el Señor ha venido a hacer a esta tierra, porque, por decirlo así, la deuda que nosotros teníamos, la deuda que nos constituía enemigos de Dios, ¿verdad? Jesucristo la vino a pagar, haciendo un ejemplo, hermanos, de todo esto, ¿verdad? Imagínense usted que todos estuviéramos endeudados y todos tuviéramos, ¿verdad? Y ya no hubiera manera como salir de esa deuda, ya no hubiera manera y quisiéramos conseguir más, pero ya no podemos porque estamos endeudados hasta, ¿verdad?, hasta el cielo, por decirlo así. Entonces, y de repente escucháramos que alguien dice, mira, hay una oportunidad, salió una ley o algo así para que todas nuestras deudas, pues, podemos hacer esto. Bueno, como usted sabe, las cosas que pasan, las oportunidades que le dan a una persona que no puede salir de sus deudas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer, verdad? Mira, te voy a dar a ti la noticia, pero darle a conocer también. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Ir corriendo a decirle, mira, salió esta oportunidad, ya no, levántate, haz esto, ¿verdad? Y vas a poder ser libre. Entonces, hermanos, viendo la condición, la opresión que uno está teniendo y al ver que salió esta oportunidad, vamos a ir corriendo a decirle a nuestros familiares, a decirle a nuestros amigos, a decirle a todas las personas que están a nuestro alrededor esa noticia tan importante, ¿verdad?, que nos va a liberar completamente de nuestras cargas. Entonces, hermanos, ese es el propósito de la palabra. Así de sencillo, hermanos. El Señor vino a darnos la salvación. El Señor vino para que pudiéramos nosotros tener un acercamiento al Padre, ¿verdad? Y se sentó al lado de Jesucristo. Y eso debería de ser en nosotros, hermanos, motivo de gozo, motivo de alegría, ¿verdad? Y no solamente nosotros, sino compartirla con los demás. Decirle que Cristo salva, decirle que Cristo sana, decirle que Cristo viene por su iglesia, que Cristo perdona, ¿verdad? Entonces, hermanos, que Jesucristo esté sentado a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Eso significa mucho para nosotros. O por decirlo así, significa todo, ¿verdad? Porque es solamente ahí donde nosotros podemos decir, ¿verdad?, que somos gratos, que somos agradables delante de Dios. Dice, además nos enseña que Cristo antes de subir dio mandamientos al Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Sabemos que estos mandamientos representan las instrucciones que ellos necesitaban para hacer la obra misionera con frutos gloriosos para Dios. Cada día debemos ir a las palabras de Cristo para recibir dirección clara respecto a nuestra jornada de trabajo misionero. ¿Por qué, hermano? Porque ahí está todo en la palabra del Señor, ¿verdad? Mucha gente
anda a veces buscando de lado, ¿verdad? De iglesia a iglesia, buscando una palabra profética. Yo quiero que el Señor me hable para que Él me diga lo que tengo que hacer, ¿verdad? Yo quiero que Dios me diga que lo que estoy haciendo está bien, o buscando afirmaciones, ¿verdad? De profecía, buscando afirmaciones de hombres, por decirlo así. Y déjeme decirle algo, para nuestra sorpresa, el hombre siempre nos va a decir lo que queremos escuchar. Nunca nos van a decir: arrepiéntete, estás mal, te está yendo como te está yendo porque estás haciendo las cosas mal. Nunca, ¿verdad? Nunca nos van a decir eso. Por eso nosotros no tenemos que acudir a esos medios, ¿verdad? Sino que buscar la verdad en la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Queremos saber algo, queremos saber cómo estamos delante de Dios, vamos a la palabra, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que estamos bien, pero, ¿verdad? Si vamos a la palabra, ahí nos damos cuenta lo que tenemos que arreglar en nuestra vida. Gloria a Dios. Eso es lo importante, hermanos. Si queremos instrucciones de cómo agradar al Señor, de cómo servirle al Señor, vamos a la palabra, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo aquí el escritor. Bueno, voy a pedirle... Amén. Podemos ir a la palabra, pero si muchas veces no damos lugar al Espíritu Santo de que nos redarguya. Amén. Porque la vida del cristiano tiene que ser transparente. Si nos paramos en un púlpito a predicar, a enseñar, tenemos que vivir lo que predicamos. Amén. Porque lo bonito es que la gente nos escuche y demos una bonita disertación. Pero nos estamos examinando a nosotros mismos, estamos sabiendo, estamos dando lugar al Espíritu Santo a que nos examine. David lo dijo en el Salmo: ve si en mí hay perversidad, mira si en mi corazón, si en mi mente hay perversidad, y guíame por senda de justicia. Cuando hacemos ese autoexamen, podemos examinar y saber, pero si no le damos lugar al Espíritu Santo para que Él entre y nos redarguya, nos haga sentir el deseo de cambiar nuestro interior. Bueno, la vida cristiana tiene que ser transparente. Lo mismo que estoy en un lugar, tengo que serlo en todo, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es tan importante, pero me parece que va en acorde con el Espíritu Santo, ¿verdad? Dándole lugar al Espíritu Santo a que la palabra haga efecto en nuestro interior, primeramente. Amén. Exacto, hermano, de eso se trata la clase, de que ¿cómo nosotros vamos a saber que estamos agradando al Señor? Resultados, frutos, ¿verdad? Porque hay gente que puede predicar 10, 20 años, 30 años, pero siempre lo vemos igual, ¿verdad? No hay ningún cambio, no se le convierte ni un gato. O sea, nos damos cuenta, hermanos, de que si estamos yendo por el camino correcto, nuestra vida no tiene por qué ser desértica, ¿verdad? O sin frutos, ¿verdad? Y es necesario, pues, que si ya pasaron un tiempo y no vemos resultados, como dice nuestra hermana, preguntarnos: ¿qué está pasando con mi vida? Hermano Marcos. Sí, en el primer punto se lee comprender la importancia de las instrucciones de Cristo para la obra misionera. Este es un vivo ejemplo por el cual se escribió este segundo tratado a Timoteo, a Teófilo. Y le dijo, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. O sea, primero vio el ejemplo por el cual Jesús empezó a hacer. O sea, primero dio el ejemplo y después enseñar. O sea, si nosotros empezamos de cero, nosotros tenemos que ver primero el ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo. Por aquel que no conoce la palabra. En parte la pastora tiene razón, ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye.
Pero en sí nosotros tenemos que ver el ejemplo. Tan solo con ver el ejemplo es más que suficiente para nosotros seguir ese ejemplo, si somos cristianos. Ya después, más adelante lo vas a decir, que estaban juntos y tenían que esperar una promesa que él mismo les había dado. Pero el primer paso es entender qué fue lo que el Señor hizo para nosotros hacer y después enseñar. Porque no tiene sentido que nos llenemos primero y no entendamos de dónde venimos y a dónde vamos. Eso fue lo que se predicó el día de hoy. Amén. Propósito. Es necesario que nosotros sepamos, ¿verdad? Fundamentarnos primero para después empezar, como hace el ejemplo que nos dan de la palmera, ¿verdad? Que primero sienta sus raíces, entonces ya cuando sus raíces empieza a crecer. ¿Por qué? Porque si empieza a crecer primero, cualquier lluviacita que caiga lo va a tumbar, ¿verdad? Y no alcanzaría y más cuando los que están en la orilla en la playa, ¿verdad? En el mar, que los vientos ahí vienen. Imagínense, si no se fundamenta primero en la tierra, no alcanza su nivel. Y así, hermanos, voy a pedirle a alguien que me lea el 3 y el 5, por favor. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas innumerables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Amén. Vemos, hermano, la manera tan acertada que Jesucristo dio testimonio de que Él era el verdadero Hijo de Dios, ¿verdad? Y de ahí depende toda nuestra fe, de ahí depende, ¿verdad? Todo nuestra creencia en Dios, en la resurrección de Jesucristo. Porque si Él no hubiera resucitado, hermanos, como dice Pablo, es por demás que nosotros somos los más indignos, ¿verdad? De lástima, dice el apóstol Pablo, si Jesucristo no había resucitado. Y esos 40 días podemos ver, hermano, porque ahí dice de manera indubitable, ¿verdad? O sea, de manera real, de manera que lo pudieron palpar, pudieron darse cuenta ellos mismos de que era Jesucristo. Y como eso lo podemos ver la prueba que dice, por ejemplo, hay testimonios ahí, aunque no narra todo lo que Jesús hizo en esos 40 días, pero podemos corroborar de que el mismo Jesucristo fue el que, porque dice que cuando estaban todos encerrados, Él entró, ¿verdad? Con las puertas cerradas. O sea, nos damos cuenta que ya era un espíritu, ¿verdad? Y la otra manera también, como nos damos cuenta que verdaderamente era el Cristo que mataron, era cuando le dice a Tomás, ¿verdad? Mete tus manos mete tu dedo en mis manos, ¿verdad? Y reconoce. Entonces, y la otra prueba que nos da también, ¿se acuerdan cuando iban aquellos hombres caminando así, dicen el camino de Emaús, ¿verdad? Que ellos sentían que su corazón ardía mientras Él abría las escrituras, mientras Él hablaba con ellos, ¿verdad? Y cuando pues partieron el pan y comió con ellos. Eso es una prueba, hermanos, indubitable, como dice ahí, de que verdaderamente, aunque era un espíritu, pero comía con ellos. No era nada más su espíritu, sino que era realmente Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces ahí hace énfasis en que el mismo Cristo que habían matado, que habían dado 3 años y que habían matado, es el mismo que había resucitado y había estado con ellos 40 días, ¿verdad? Dice hablando con ellos acerca del reino de Dios. Entonces, hermanos, esa es una prueba que nosotros tenemos para saber que Jesucristo resucitó, que fue el mismo, ¿verdad?, que anduvo con sus discípulos. Debemos recordar que en Jerusalén Cristo fue acusado injustamente como blasfemo y entregado a muerte como si fuera un culpable. Ahora en esa misma ciudad el Espíritu Santo vendría para dar poder a los discípulos a fin de que proclamaran el Evangelio de Cristo, crucificado, resucitado y ascendido al cielo. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que cuando hay propósitos de Dios, cuando, ¿verdad?, está el plan de Dios en nosotros, no hay nadie que lo pueda parar, ¿verdad? Aunque en esa misma ciudad, en Jerusalén, lo mataron, ahí mismo lo enjuiciaron, ahí mismo lo condenaron y ahí mismo lo mataron, ¿verdad? Pero el Señor tenía propósitos para esa ciudad. Fue ahí donde había invitado a sus apóstoles para que fueran, para recibir el Espíritu Santo. Y aquí nos dice, ¿verdad? Nos dice Juan
Juan bautizó con agua, pero ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Debemos recordar que el bautismo de Juan era arrepentimiento en preparación del pueblo para la llegada del Mesías. Podríamos decir, hermanos, de que el bautismo de Jesucristo era el mejor bautismo que Juan. O sea, como podíamos traspolar, ¿verdad?, esa palabra de decir de que el bautismo de Juan no servía mucho como el de Jesucristo, no, sino que podemos decir de que es necesario estos dos bautismos, pero que el bautismo del Espíritu Santo era el mejor porque era para ir ya a las naciones a predicar el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces es necesario, hermanos, porque seamos que estos dos pasos son necesarios que nos demos en nuestra vida espiritual como cristianos, ¿verdad? Porque el bautismo de arrepentimiento es un acto de fe, es un acto que estamos diciéndole a Jesucristo: vengo del mundo, ahora me bautizo para seguirte a ti, como tus discípulos. Y ahora el bautismo en el Espíritu Santo nos da evidencia de que pues el Señor, de que llevamos al Espíritu Santo en nuestra vida para cumplir con la obra, con la misión de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero ya salvados y bautizados en las aguas, necesitamos recibir el poder para el servicio. Eso viene cuando experimentamos el bautismo con el Espíritu Santo, tal como el Padre lo prometió a través de Cristo. Hermanos, aquí no nos está hablando, como mucha gente dice, del sello, porque mucha gente dice que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo nos sella, ¿verdad? Ya estamos listos, ya después de eso no podemos esperar más, sino que necesitamos, hermanos, buscar la llenura del Espíritu Santo cada día de nuestra vida. Necesitamos de ese poder maravilloso para llevar, para cumplir perfectamente, ¿verdad?, el propósito de Dios, para cumplir la obra de Cristo, ¿verdad?, en este mundo. Porque sin el Espíritu Santo, hermanos, no vamos a llenar, ¿verdad?, los requisitos que el Señor requiere para que nosotros trabajemos mientras estemos aquí. Bueno, dice, permite a la clase comentar cómo la obediencia de los misioneros es clave para lograr éxito en la obra encomendada. ¿Alguien quería sugerir algo al respecto? ¿Alguna experiencia que le haya pasado? ¿Alguien quiere decir algo que haya dicho: no, es que yo lo hice a mi manera y me salió mal, o yo lo hice como el Señor lo dijo y me salió bien? ¿Cuántos han tenido una experiencia así, hermano? Amén. Amén. ¿Alguien podría decir algo para afianzar esta palabra? Amén. No, ¿verdad? ¿No han tenido una experiencia, un testimonio, hermano, cuando diga: el Señor me mandó a orar y oré como el Señor me dijo y vino resultados en mi vida? El Señor me dijo que no me fuera por ese camino y le hice caso, y si me hubiera ido por ahí, algo hubiera pasado y me hubiera pasado algo, algo iba a pasar y me hubiera pasado algo, ¿verdad? Tenemos evidencias de esas, ¿verdad? Hemos escuchado la voz de Dios. Hermano, yo pienso, hace años ya, cuando empecé en el Evangelio, oí la voz de Dios unas cuantas veces, no hice caso. Entonces empiezan los cantazos, los problemas, y son serios. Porque es el Espíritu Santo que le está hablando a uno directamente. Y cuando uno empieza de sus fallos, recibe por todos lados cantazos. O se endereza o ya tú sabes. A veces tenemos lo que se dice gracias a Dios y pedirle a Dios de una manera especial, porque a veces o nos pasa algo grande o nos arrepentimos o tenemos que seguir buscando a Dios, porque la cosa se pone bien fea. Cuando uno tiene el Espíritu Santo tiene que andar derechito. Amén. Hay consecuencias, ¿verdad? Cuando uno hace las cosas mal. Y tiene que pagarla. A veces ponen a uno a llorar. Y es de verdad. Con una varita que tiene el Señor. Que luego se acuerda uno: pero si el Señor me dijo así. Pero el Señor dice en su palabra esto, pero ya es demasiado tarde. Pero hay que tener el oído bien fino y escuchar que es el Señor que está hablando. Porque acuérdense que nosotros estamos en una lucha de demonios y también hablan los demonios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a veces decimos: no, eso es quizás es que yo estoy un poquito de ¿cómo se llama? Voy por otro camino, no estoy correcto haciendo las cosas, y ahí es el fallo. A veces es bueno, yo creo que es bueno irse uno de rodillas por lo menos 15 minutos, 20 minutos a veces. Y ahí sabe uno si Dios le está hablando, porque yo lo he hecho varias veces en estos momentos que he venido a la iglesia acá, que me he visto,
yo voy a orar y sentí una presencia de Dios en mi casa y digo, pues Dios está conmigo. Entonces, cuando Dios está con uno, los problemas grandes vienen, porque entonces tú sabes, si ha hecho un error, como quería hablar los otros días, pero andaba con mi señora para dar un testimonio, pero a veces se me pone terrible en la casa. Y yo le digo, mira, ten cuidado, por ti yo he orado mucho y hay hermanos que oran por ti, tú siempre estás y te mofas y hay cuidado porque se mofa. No es decir ciertas cosas, sino hablar cosas que no se deben hablar. Y ella se sale de sus cabales y viene después, ay, ora por mí que me siento mal. Y yo digo, tiene que tener mucho cuidado. Trae sus consecuencias. Consecuencias Pero, vienen. Hermilo, yo creo que cuando buscamos la dirección de Dios, no preguntar al Señor, yo siempre que hago algo, digo, Señor, si es tu voluntad, y tú me bendices en esto, ábreme la puerta y que las cosas se faciliten. Pero si todo se pone difícil y las puertas se cierran, yo voy a entender que tú quieres guardarme de algo. Y entonces, ponerle señales al Señor. Tenemos que poner señales. Porque Dios no nos va a hablar audiblemente y decirme, no vayas, no lo hagas. No lo va a hacer. Pero las señales sí las vamos a ver. Porque si nosotros le consultamos primero a Dios, yo siempre, gracias al Señor, le he pedido, Señor, si es tu voluntad, ábreme las puertas, que todo se facilite. Si no es tu voluntad, cierra las puertas. Si tú ves que esto me va a traer dolor y sufrimiento, ciérrame las puertas. Porque muchas veces nosotros hacemos cosas que no consultamos con Dios y después recibimos los golpes. Y muchas veces, hay gente que después de recibir los golpes, en vez de cambiar, se ponen como, me acuerdo que decía Bufrano, como una concha de esas tortugas así duras, ¿verdad? ¿No? Para que no les penetre nada. Entonces, en vez de cambiar y dar lugar otra vez al Espíritu Santo que haga un cambio interno en mi vida, nos volvemos conchudos así y no entendemos que nuestro capricho, nuestra forma de ser al Señor no le agrada. Entonces queremos después quejarnos y decir que sí, me fue mal porque eres. Pero no es que Dios no tiene la culpa, nosotros mismos, porque tenemos que preguntarle primero si es tu voluntad, Señor, se va a dar. Si no es tu voluntad, tú me quieres evitar dolor y sufrimiento. Y si yo insisto, pues ya tengo que aguantármelas, porque yo fui la que busqué el problema. Amén. Así es, hermana. Exacto, siguiendo lo que usted dice, es muy importante eso, hermano, consultar con Dios todo lo que hagamos. A lo mejor me sale un poquito, pero muchas veces, hermanos, hacemos planes, ¿verdad? Y decimos, por decirlo así, voy a viajar, voy a ir a México, ¿verdad? Porque pues mi país, ¿verdad? Voy a ir a México, ¿verdad? Y cuando estamos ya, que vamos en el avión, hermanos, oren por mí, ¿verdad? Dile a la iglesia que oren por mí, porque para que el Señor me guarde, ¿verdad? Pero ¿por qué no? Qué bonito sería que antes de salir consultáramos y éramos hermanos, vamos a orar, ¿verdad? Oren por mí, estemos orando porque voy a viajar, si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que el Señor me guarde y me lleven bien. Pero a veces actuamos precipitadamente. Marcos. Testimonio. Hace muchos años atrás estaban en el trabajo y dices tú hay que llenarse del Espíritu Santo. Cuando tú vas al trabajo, lo que menos tienes es pensar en la llenura del Espíritu Santo. Pero tú sabes que como cristiano tienes que dar ejemplo. Llega la mañana, te levantas, le presentas el día al Señor, pero tú no sabes por dónde te va a llevar el Señor o qué es lo que va a pasar. Llego al trabajo, hago lo que siempre hago, y en eso un muchacho me grita de lejos, faltándome al respeto. Entonces claramente yo oí la voz de Dios que me dijo, no vayas a pelear, no pelees, es lo que quieres es dañarte, baja las manos y da la vuelta, sencillo como eso, nada más. ¿Entiendes? No me puedes decir, Señor, eso es lo que tú me mandas a hacer, eso es lo que tú quieres que haga, quieres que lo reprenda, quieres que le dé un estate quieto. No, eso fue lo que mismo que me dijo el Señor.
automáticamente él se acercó más, yo no le di cabida a lo que el Espíritu me dijo y me acerqué a él. Entonces, lo que vino a mi mente no lo que el Espíritu me dijo, el Señor me dijo, sino lo que yo había hecho por esa muchacha. Y a veces nos pasa así todos los días. Actuamos conforme lo que hacemos, no lo que el Señor nos dice que hagan. Por eso dice el Señor que cuando hagas algo, hazlo como haciéndolo al Señor. Y a veces lo hacemos para que nosotros nos exaltemos a nosotros mismos. Amén. Llegó el muchacho y le dije, eso no es correcto, me faltó al respeto, y en vez de bajar las manos yo le tiré el primer golpe. Y la ira tanto me llevó que lo tiré al piso, y mucho más grande que yo y todo. Bueno, me arrepentí, claramente lloré, y incluso llegué delante del jefe, y el mismo jefe me dijo, si hubieras tenido un arma, ¿qué hubiera pasado? Me dice. O sea que yo le digo, lo hubiera usado, en el momento digo, lo hubiera usado, y así pasa con nosotros, cuando no le damos cabida a la palabra en el momento, sabiendo que viene del Señor, y le pedimos señales, bueno, yo hice, entonces nos lleva al error. No, hay que hacer lo que el Señor, baja las manos, compórtate y da la vuelta, lo único que tenía que hacer, pero a veces en nuestra cabida hacemos cosas que no tienen nada que ver. Como decía un pastor, ponte en el lugar, decirle a Cristo, ¿qué haría Jesús en este momento, ¿verdad? En esta decisión? Y eso es lo importante, hermanos, también de siempre estar conectados con Dios, ¿verdad? No debemos de irnos a la cama sin orar, no debemos de levantarnos, ¿verdad? Ir a los trabajos sin orar, no debemos de hacer algo, ¿verdad? Que sabemos que nos puede confrontar con una prueba, ¿verdad? Con una tentación en el camino sin haber orado. Tenemos siempre que estar en el cuidado de Dios, en las manos del Señor, para que en situaciones difíciles sepamos cómo actuar, ¿verdad? Y así, por eso, hermanos, todo lo que hagamos nosotros siempre tenemos que hacerlo, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto que lo que se llama la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra necia hace subir el furor. Muchas veces a uno lo pueden humillar, pero siente unos deseos de responder, ¿verdad? De actuar. Pero tengo que pensar en mi paz primero, en mi relación con Dios, no devolver mal por mal, sino dejar que el Señor un día sea el que se encargue de compensar a cada quien. Uno puede en un momento de disgusto, de enojo, uno puede hacer muchas cosas, porque somos humanos, pero mejor es evitar. Uno no da lugar al enemigo, porque si uno da lugar, entonces puede reaccionar negativamente. Amén. Y si has visto casos, a mí me sucedió un caso hace poco, ¿verdad? Con una persona ahí en el trabajo que empezó a hablar mal del evangelio, empezó a criticar a otra persona, ¿verdad? Cómo había empezado y cómo había terminado. Y empezó a decir, no, pero es que la iglesia es así los pastores pues se agarran el dinero. Bueno, hablando de lo que se ve de las iglesias, de los predicadores, ¿verdad? Esas mega iglesias. Y pues es algo, hermanos, que nosotros no podemos contradecirle, porque lo está viendo la persona. Está viendo cómo manipulan a la gente para sacarles dinero y todo eso, ¿verdad? Y empezó a hablar mal y yo no le dije nada. Yo esperé que pues terminara de sacar todos sus argumentos, todas sus quejas que tenía, ¿verdad? Y lo escuché. No le sugerí nada. Y ya cuando terminé, pues como no le dije nada, me queda viendo y me dice, ¿qué tú crees? Me dice. Lo que le digo yo, lo que yo pienso, escucha la respuesta que le di, lo que yo pienso es que estás bien informado de todo. Le digo, y sabes bien todo esto, le digo. ¿Y sabes qué? Le digo, el día en que mueras no tienes excusa para decir que nadie te habló de Dios, ¿verdad? El día en que mueras, cuando te presentes ante Dios, no vas a decir que no conocías de la palabra, ¿verdad? Entonces, a veces es mejor esperarlo, hermanos, que saquen todo. No podemos estar contradiciendo con una persona necia, ¿verdad? ¿Por qué no le vamos a ganar? Dice la palabra, dice el proverbio, uno de los proverbios, que una persona necia es más fuerte es 10 veces más fuerte que una persona que tiene la razón, algo así, ¿verdad? Según él, en su propia necedad. Entonces a veces tenemos que usar, hermanos, paz, tranquilidad.
y decir, ¿qué haría Jesucristo, verdad, en mi caso? Y así, hermanos, no hay cosas que no está permitido que discutamos, porque la misma palabra nos dice que no caigamos, verdad, en confrontación, verdad. Entonces, siguiendo, hermanos, aquí en nuestro tema, voy a pedirle al hermano que me lea por favor el 6 y el 8 de Hechos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén, gracias. El 8. El 8. Sí, el 8. Entonces ya el 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Amén. Aquí, hermanos, podríamos decir en qué estaban pensando los apóstoles, porque si el Señor les estaba hablando dando instrucciones del reino del cielo, ¿verdad? ¿En qué estaban pensando los apóstoles? ¿Por qué hicieron esta pregunta, verdad? Está como un poquito de que de repente algo fuera de lugar, ¿verdad? Pero, hermano, yo creo que todos los apóstoles, todos los que estaban ahí, era la pregunta del millón, ¿verdad? Estaban ansiosos por hacérsela a Jesucristo. Entonces aquí el escritor Lucas, ¿verdad? Por alguna razón la puso ahí, ¿verdad? Por alguna razón le dio mucha énfasis, mucha importancia a esta pregunta que hicieron los apóstoles. ¿Señor, restaurará al pueblo de Israel en este tiempo? ¿Verdad? Entonces ahí vemos que todavía ellos, cierta parte de ellos estaban pensando, ¿verdad?, de que lo que Jesucristo iba a hacer era para esos tiempos, de que el Señor se iba a manifestar en poder y gloria en ese entonces. Mas sin embargo Jesús, viendo, ¿verdad?, viendo lo que ellos le estaban diciendo, como que dijo, déjame confirmarles algo aquí a mis discípulos, ¿verdad? Déjame decirles algo que no, de lo que todavía ellos no están enterados. Entonces, ¿por qué? Porque para el Señor para el Señor, hermano, es más importante, ¿verdad?, restaurar los corazones que el pueblo de Israel. Pero no con eso quiere decir, hermanos, de que tenemos que hacer a un lado el pueblo de Israel, ¿verdad? Sino que sabemos, ¿verdad?, que de ahí viene el Evangelio de Jesucristo. De ahí viene la palabra del Señor, que ellos eran las personas indicadas para anunciar, para predicar este Evangelio a las naciones, ¿verdad? Y nosotros, como agradecimiento de ese pueblo, como agradecimiento que Jesucristo ahí nació, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Orar por el pueblo de Israel, que el Señor tenga misericordia, que el Señor se apiade de ellos, que el Señor vuelva a unirlos, que el Señor vuelva a constituirlos, vuelva a unirlos como un solo pueblo, ¿verdad? Como antes que le servían al Señor, que vuelva el temor de Jesucristo a la vida de los israelitas. Todo cristiano debe tener, hermanos, ese amor. Todo cristiano debe tener ese sentimiento en su corazón de que Dios tenga misericordia de Israel, porque es de ahí donde viene la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? De igual manera, no solamente por Israel, gracias a los americanos, ¿verdad?, el Evangelio de Jesucristo pudo llegar y alcanzarnos a nosotros, ¿verdad? A algunos nos alcanzó allá en nuestro país, a otros pues nos alcanzó aquí el Señor Jesucristo. Y de igual manera, hermanos, a pesar de que ha caído en idolatría, ha caído, ¿verdad?, en mundanalidad este país, de igual manera, pero nosotros tenemos que orar por ellos, para que el Señor se vuelva a glorificar, para que el Señor vuelva a restaurarlos, en el agradecimiento que gracias, ¿verdad?, a hombres que se entregaron completamente a Dios, a hombres que dejaron sus familias aquí y se fueron a nuestros países no sabiendo nada de español, ¿verdad?, decidieron dar su vida por el Evangelio, y es por eso que nosotros hemos conocido a Jesucristo, ¿verdad? Por eso, hermanos, nosotros tenemos que orar, ¿verdad?, por el pueblo de Israel, tenemos que orar por este país para que el Señor vuelva a hacer su obra, ¿verdad?, para que los que antes un tiempo le sirvieron a Dios vuelvan nuevamente, y también debemos orar por aquellas personas que Dios usó para que el Evangelio llegara a nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, por los que están vivos todavía, debemos siempre estar en agradecimiento a Dios, ¿verdad?, pedir por esas personas para que el Señor
los siga bendiciendo, los siga guardando. Y si algunos se han desviado, pues decirle al Señor que los vuelva nuevamente a poner, ¿verdad?, en el camino. Hermanos, eso indica, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que ser personas agradecidas. Qué bueno sería que, como los apóstoles le dijeron, vas a restaurar al pueblo de Israel ya en este tiempo. Qué bueno sería que el pueblo de Israel ya estuviera restaurado, ¿verdad? Y ya Jesucristo viniera, ¿verdad?, por nosotros a buscarnos. ¿Y no tú crees que ahí ya ellos aún así entendían? Que ellos entendían en ese momento, porque les dice, ¿a qué hora vas a restaurarlo? Yo que todavía no entendían lo que el Señor les estaba diciendo. No entendía. Porque le está diciendo, y cuando él estaba con ellos 40 días, entonces les instruyó en lo que era el reino de los cielos, el reino del Señor. Y más adelante parece que no entendían todavía, hasta ese momento. Amén. Porque ellos todo lo hallaban físico, todo lo hallaban material, todo lo hallaban de que, Señor, pero ya te vas a ir y todavía no has hecho nada en este país, ¿verdad? Y mira, estamos siendo oprimidos todavía por los romanos y pues no vemos ni una seña, Señor, de que tú vayas a hacer algo, de que nos vayas a liberar de los romanos, ¿verdad? Entonces ellos... Pero más sin embargo Jesús ahí agarró para cambiarles esa respuesta y hacerles saber que para Dios lo más importante era el reino en sus corazones, ¿verdad? Restaurar al hombre, reconciliar con Dios al hombre, eso era lo importante para nuestro Señor Jesucristo. Dice, de la respuesta del Señor entendemos que para Dios la reparación de la vida espiritual es prioritaria frente a otros aspectos de orden político humano. Por eso, hermanos, a veces no debemos de preocuparnos mucho acerca de lo que hacen los países, de que unos con otros, ¿verdad? De que pues ojalá viniera alguien ojalá tuviéramos un presidente bueno que nos ayudara y nos hiciera vivir otra vida y cosas así, ¿verdad? Eso no nos debe de importar, porque las cosas, hermanos, van a ir de mal en peor. No podemos esperar eso. Entonces, dedicarnos a eso como cristianos es perder nuestro tiempo y enfocarnos en algo que no tiene nada que ver con nuestra fe, ¿verdad? Entonces, lo importante para nosotros, hermanos, es de que el Señor salve almas, de que el Señor rescate vidas, ¿verdad? De que el Señor se siga glorificando, de que esta palabra, lo que nosotros debemos de importarnos, no es tanto de que quién queda de presidente, no es tanto de que las cosas se van a poner peor, no. Lo que debe de importarnos ahora para nosotros es de que esta palabra llegue hasta el último rinconcito del mundo, ¿verdad? Debería ser nuestra preocupación. El Señor Jesús le dijo, eso es lo que el Señor va a hacer con esta tierra, con este mundo, están en una sola potestad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podríamos pensar nosotros y decir, Señor, ya, mira, me estoy poniendo viejo, me están saliendo canas, ¿verdad? Y todavía tú no vienes, Señor, llevo predicando tu palabra 20 años, 30 años, 50 años, Señor, ¿y qué va a pasar? Tú todavía no vienes, ¿verdad? El Señor dice que todo lo tiene en una sola potestad a su tiempo, ¿verdad? Bien puede ser este año, bien puede ser de aquí 10 años, pero por lo tanto no deberíamos detenernos a pensar, ¿verdad?, en eso, sino preparar nuestras vidas, estar a cuentas con Dios, estar consciente, hermano, de lo que estamos haciendo está siendo agradable delante de Dios y que estamos cumpliendo plenamente al pie de la letra lo que el Señor nos ha encomendado. Ese debería de ser, hermano, nuestro pensamiento, ese debería de ser nuestro objetivo, ¿verdad?, en que la palabra del Señor sea anunciada en el mundo entero. Y así, hermano, vamos a ir ya al último, para hablar un poquito del último punto. ¿Alguien quería sugerir algo del punto número 2? ¿Todo está claro? Yo digo, hermano, que a veces lo bueno de este libro, de esta lectura, es lo que los apóstoles hicieron. ¿Qué tal si ellos no hubieran obedecido eso, hermano? Hubiera sido un fracaso. Y yo creo que Dios nos demanda eso a nosotros, como siervos, de obedecer lo que Él nos dice. Los apóstoles no se movieron de ahí, no se muevan, les digo.
nosotros tenemos que obedecer también, igual que como los apóstoles, todos somos apóstoles del Señor, ir a predicar el Evangelio. Ellos le hicieron caso al Señor Jesucristo, esperaron allá en el aposento alto, que fuera que llenos del Espíritu Santo, que a veces nosotros no esperamos nada, a veces corremos inmediatamente a hacer cosas que no nos Amén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque este mundo nos está metiendo, ¿verdad? Por decirlo así, a un sistema, a un molde en que ya no queremos esperar por nada, ¿verdad? Queremos ir de un lugar a otro en avión, en 2 horas estamos allá, ¿verdad? Queremos comprar algo que nos llegue ya mañana, vamos al internet rápido, ¿verdad? Y así, hermano, las cosas cada vez las hacen más rápidas, ¿verdad? Entonces, de tanto ver eso, que creemos también de que el Señor obra así, ¿verdad? Voy a orar 5 minutos porque me siento enfermo y creemos que ya el Señor obra así como conforme este mundo nos está brillando, ¿verdad? Y nos está poniendo a pensar así, de esa manera. Sin embargo, hermanos, dice la palabra del Señor que muchas veces cantamos ese canto que dice como Jeremías oraba y oraba. Así quiero yo orar y orar. ¿Sabe cuántas veces, cuánto tiempo y cuántas veces oraba Jeremías? oraba y oraba. ¿Y qué pasaba? Y si Dios le contestaba a la petición que hacía. Dicen algunos escritores que Jeremías oraba 3 horas, 3 veces al día. Imagínense. Y a veces, hermanos, nosotros no podemos orar ni 3 minutos y queremos que el Señor nos escuche ya, ¿verdad? No va a pasar, hermano, porque el Señor tiene que ver la intención de nuestro corazón. Voy a pedir a un hermano que me lea los 2 últimos versículos ya, por favor, de la clase. Los 2 últimos. Y entrando subieron al aposento, 13 y 14. Sí, 13 y 14. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás y Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Hermano, haciendo un poquito de énfasis aquí, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para cumplir, ¿verdad?, a perfección la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo dice que se encontraban estos hermanos cuando estaban esperando la promesa? Unánimes en oración y ruego. ¿Y qué tenemos por ruego? Ruego no era nada más Señor, te ruego, no, sino que estaban constantes, ¿verdad?, gimiendo, buscando al Señor. Como dicen algunos predicadores, dicen que, por decirlo así, si el Señor te prometió ya su Espíritu, tú no tienes que hacer nada. Y sacan ejemplo cuando dicen, si tu papá te dice que te va a comprar una bicicleta para Navidad, ¿qué tienes que hacer tú? Nada, solo espérala. Pero no es así, hermano. Si dice que el Señor les prometió su Santo Espíritu a los apóstoles, a los 120 que estaban ahí, pero de todas maneras ellos tenían que buscarse que 10 días, ¿verdad? Sí, estuvieron ahí, hermanos, encerrados, buscando, y pasó el primer día y no pasaba nada, el segundo día y nada, al quinto día y nada, y ellos seguían buscando, al octavo día y nada. Yo no sé cuántos, si esos 120 permanecieron ahí, o cuando llegaron más a esperar la promesa, y a lo mejor a los 3 días se disertaron, o a los 5 días, ¿verdad? Y solamente los 120 permanecieron. Pero esto nos enseña, hermanos, de que a veces cuando el Señor nos da una promesa, no tenemos que decir, ya el Señor me dijo que me la va a dar y me voy a sentar. Porque muchas veces decimos, el Señor me dijo que yo lo voy a predicar y que me va a llevar a naciones, ¿verdad? Y nos quedamos esperando y nunca pasa nada, sino que tenemos que buscarlo, hermanos, dice, con ruego y oración. Ese es el propósito de la que nos está enseñando aquí, hermanos, de que si el Señor nos ha dado promesas, pero hay que buscarlas, hay que estar constantes, ¿verdad?, en la presencia del Señor, buscándola. Y solamente así vemos el resultado, hermanos. Cuando el Espíritu Santo bajó los 10 días que ellos estuvieron orando y clamando, fueron pacientes, ¿verdad? Estuvieron unánimes. El resultado fue que en el primer día, en ese día que recibieron el Espíritu Santo, dice que Pedro se paró y inmediatamente predicó. ¿Y cuántos se convirtieron? 3,000, como 3,000 almas, ¿verdad? ¿Hicieron las cosas bien? Claro que sí la hicieron, hermano. Y esto debería ser un
un incentivo para nosotros para querer hacer las cosas bien también. Hermanos, van a haber resultados. Si hacemos las cosas bien, vamos a ver cosas gloriosas en nuestros ojos. Lo que pasa es que a veces no vemos cosas porque no las hacemos bien. O queremos ver cosas que incumben únicamente a nosotros, ¿verdad? Para nuestro ego, para nuestra vanagloria, para nuestro orgullo, ¿verdad? Y no es conforme a la palabra del Señor, sino que, hermanos, hagámoslo todo como la palabra del Señor nos manda y vamos a ver resultados. Tiene que haber resultados, hermanos. La garantía fue de Jesucristo, la garantía fue Pedro, ¿verdad? La garantía fue el propósito o la muestra fue cuando Pedro se paró y predicó la palabra. Eso quiere decir de que sí, hermanos, hicieron tal y como el Señor se los mandó. Amén. Así que, hermanos, vamos a... ¿Alguien quería opinar algo? ¿O ya? Amén. ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? No está todo claro. ¿No? Usted dice debemos orar, pero cuando se dice vamos a orar, hay como los apóstoles estaban unidos, unánime. Yo no he visto una iglesia, no sé, yo he visitado iglesias, pero no veo iglesias que están unidas. Por ejemplo, hay amenaza para los Estados Unidos, porque Trump mandó a matar a un hombre ahí. Hace poco eso pasó. Y si nosotros no oramos, también nosotros vamos a recibir algo, aunque seamos cristianos. Nosotros tenemos que estar unánimos y sacar tiempo para orar, y a veces no lo hacemos. Por ejemplo, yo quiero, a mí me encanta buscar a Dios todos los días. Quisiera, a veces no puedo porque a veces mi esposa se enferma y yo digo, wow, se me cayó la casa encima. Pero no, yo no creo que, no pienso porque los países hablan y estaban haciendo como un censo en los Estados Unidos. Los cristianos no están pidiendo que, sin embargo, en otros países ya las cosas, y hay más cosas que se ven. Yo vi cosas en el África donde... No, hermana. Bueno, no hizo cosas en África porque no ha ido. Pero, hermano, tenemos que familiarizarnos con la oración. Tenemos que vivir, pensar en la oración. Tenemos que hacer de la oración, ¿verdad?, nuestra compañera, en todo momento, donde quiera que vayamos. Es como Amén. cuando uno come cada rato, ¿verdad? Amén. ¿Ah? Así mero. Igual, la oración cada rato. Cada rato, cada vez que nos da hambre, ¿qué hacemos? Comer oración. Amén. Gloria a Dios. Bien, que el Señor les bendiga y pues gracias por su participación, ¿verdad? Y otra vez gracias por su sonrisa a todos y que el Señor nos continúe bendiciendo.